Buenos días, jóvenes. Vamos a completar nuestra discusión sobre el tema de la segunda ley de la termodinámica y estaremos listos para presentar la segunda prueba parcial. Sigue continuando con el tema de trabajo reversible en dispositivos abiertos en condiciones estacionarias. Decíamos que el trabajo reversible en condiciones estacionarias era igual a la integral de V de P, y este trabajo es un trabajo de entrada. ¿Qué otras suposiciones necesitamos para que esto sea cierto? Ya hemos indicado que el proceso es estacionario, reversible y también supone que los cambios en energía cinética y energía potencial son despreciables. O sea, el propósito de la clase de hoy, o parte de la clase de hoy, es deducir una expresión para el trabajo reversible en condiciones estacionarias con cambios despreciables de energía cinética y energía potencial para el caso de los procesos politrópicos, o para un proceso que podamos representar bajo esta trayectoria o con una trayectoria definida por una ecuación de ese tipo. Lo otro que debemos aclarar es que esto representa una potencia por unidad de flujo de masa. La W minúscula en este caso representa potencia por unidad de flujo de masa. Así que esa potencia de entrada, un trabajo reversible por unidad de flujo de masa, es igual a la integral de V por dP, donde V es igual a C entre P elevado a la 1 entre N, despejado de esta ecuación. Esto por dP, y esto hay que integrarlo desde P1 hasta P2. Así que la potencia reversible unidad de flujo de masa en condiciones estacionarias es igual a y esto debe ser igual a C a la 1 entre N multiplicado por P evaluado desde P1 hasta P2. La potencia reversible por unidad de flujo de masa es igual a C a la 1 entre N multiplicado por P2 y esto puede ser expresado también como
Y esto que tenemos aquí es igual a V, de acuerdo a esta ecuación. Según esto, V es igual a C a la 1 entre N multiplicado por P a la menos 1 entre N. De tal manera que la potencia de un proceso politrópico por unidad de flujo de masa en condiciones estacionarias con cambios despreciables de energía cinética y energía potencial se reduce a N entre N menos 1 multiplicado por P2V2 menos P1V1, y esto se parece bastante a las ecuaciones que habíamos obtenido para trabajo de frontera en un proceso politrópico, pero no son expresiones iguales, así que el estudiante debe recordar cuál era la expresión del trabajo de frontera de un proceso politrópico y compararla con la ecuación que acabamos de obtener para la potencia por unidad de flujo de masa en condiciones estacionarias reversibles con cambios despreciables de energía cinética y energía potencial. Así que vamos a agregar acá qué diferencia hay para un proceso politrópico entre el trabajo de frontera y la potencia reversible por unidad de flujo de masa. Así que el estudiante tendrá que comparar las expresiones del módulo 3 con esta expresión del quinto módulo. ¿Qué ocurre si n es igual a 1? Si n es igual a 1, esto tiende a 0. Y si n tiende a 1, esto también tiende a 0. Así que esta expresión solamente es válida para cuando n es diferente de 1. Vamos a copiar esto. Acá. Que la potencia por unidad de flujo de masa en un caso reversible, estacionario, con cambios especiales en energía cinética y energía potencial es igual a 1 entre n menos 1 por... Y esto es cierto cuando n es distinto de 1. ¿Qué ocurre cuando n es igual a 1? Si n es igual a 1, V es simplemente C entre P, de tal manera que la potencia por unidad de flujo de masa, en el caso reversible, estacionario, es igual a C por la integral de P entre P, desde P1 hasta P2. Y de aquí obtenemos entonces que esto es igual a C por el logaritmo natural de P2 entre P1.
donde C pues es igual a P1 por V1 igual a P2 por V2. Si esto ocurriese en un gas ideal, vamos a hacerlo más general para ambos casos, o para ambas expresiones. Así que hasta aquí las expresiones son generales. Ahora veamos si el fluido es un gas ideal. Para un gas ideal, P por V es igual a RT, de tal manera que para un gas ideal estas expresiones debemos recordar que en un gas ideal, cuando N es igual a 1, el proceso es isotérmico. Cuando N es igual a K, el proceso de un gas ideal es isentrópico si los calores específicos son asumidos constantes. Entonces ya tenemos una expresión general o expresiones generales para calcular el trabajo o la potencia por unidad de flujo de masa reversible en condiciones estacionarias con cambios especiales de energía cinética y energía potencial que aplicadas a gases ideales se reducen a estas expresiones que son función únicamente de la temperatura. ¿Qué ocurre si N es cero? Vamos a dejar esa pregunta también para que sea discutida en el foro. La respuesta es bastante sencilla. La expresión para el caso donde n es diferente de 1 y la expresión cuando n es igual a 1 y aplicadas a gases ideales. Esta. Y esto para n igual a 1. Veamos diferentes casos para gases ideales donde el propósito es incrementar la presión desde P1 hasta P2. Y acá tenemos tres trayectorias. Tenemos una trayectoria
n igual acá, esto es una trayectoria isentrópica y todas estas trayectorias deben ser reversibles, pero solamente esta es isentrópica. Así que isentrópico más reversible indica que esta trayectoria debe ser adiabática. Esta trayectoria, de acuerdo a este valor de n debe ser isotérmica. Si comparamos este es el trabajo requerido para incrementar la presión desde P1 hasta P2 isotérmicamente. Y está en amarillo. Es la potencia por unidad de flujo de masa requerida para incrementar la presión desde P1 hasta P2 siguiendo una trayectoria adiabática. Claramente, la trayectoria isotérmica requiere menos trabajo que la trayectoria isentrópica para incrementar la presión desde P1 hasta P2. Ahora, ¿qué debe ocurrir para poder lograr esta trayectoria? Ya hemos indicado que esta trayectoria es adiabática. Ninguna de las otras dos trayectorias que aparecen aquí deben ser adiabáticas. ¿Qué tienen en común todas las trayectorias? Todas son reversibles. Entonces, las tres trayectorias que aparecen aquí deben ser reversibles. Así que todas son reversibles. Entonces hay una que es isentrópica. Esta combinación la hace adiabática. Pero las otras, una es isotérmica, irreversible más isotérmico, no conduce a adiabático. Así que esta trayectoria no debe ser adiabática. Pero ¿qué debe ocurrir? ¿Qué interacción de calor debe haber en este proceso? Si hacemos un balance de energía, esta sería la ecuación de balance de energía aplicada a un compresor que opera con una entrada y una salida. En condiciones estacionarias esto es cero. Hemos despreciado los cambios de energía cinética y energía potencial. Si es estacionario, el flujo de masa de entrada debe igualar al flujo de masa de salida. Así que esto es simplemente flujo de masa. Vamos a abrir un poco de espacio acá, así que nuestra ecuación, si dividimos toda la ecuación entre el flujo de masa, esto lo podemos expresar como potencia de entrada.
La potencia de entrada es igual al flujo de masa por H de salida menos H de entrada menos el calor de entrada. Así que vamos a comparar perdón, las diferentes trayectorias. Habíamos dicho que para el caso pero para el caso isotérmico de gas ideal, los casos que estamos comparando son todos de gas ideal. La entalpía de salida depende de la temperatura de salida y la entalpía de entrada depende de la temperatura de entrada. Así que estas dos entalpías son iguales en el caso isotérmico, por lo tanto la potencia de entrada tiene que ser igual a un calor de salida. Es decir, para lograr la trayectoria isotérmica debemos estar en la capacidad de liberar calor hacia un medio de menor temperatura para mantener constante la temperatura dentro del dispositivo. Esto sería el requisito para poder incrementar la presión isotérmicamente. Deberíamos poder enfriar a una razón igual a la razón de transferencia de energía en forma de trabajo. Para incrementar la presión de 1 a 2 ya hemos mencionado que la trayectoria isotérmica es la que requiere menos potencia por unidad de flujo de masa. Así que hemos indicado que la trayectoria isotérmica es la que requiere menos potencia, pero que ese proceso requeriría que continuamente podamos enfriar el dispositivo para liberar energía prácticamente a la misma velocidad con que se recibe potencia. Si tuviéramos que trabajar con compresores adiabáticos, vamos a analizar el caso reversible. Un compresor adiabático reversible es isentrópico, así que para ir desde 1 hasta 2 con un compresor de ese tipo tendríamos que ir en esta trayectoria. Y comparado con el caso isotérmico, ese proceso requeriría toda esta cantidad adicional de potencia por unidad de flujo de masa. ¿Qué solución podemos encontrar para ahorrar al menos un poco de trabajo? La solución es este proceso, este sistema que se muestra en esta figura que tendríamos que definir hasta acá. ¿Y en qué consiste este proceso? Consiste en definir, esto es nuestra presión 1 y queremos llegar hasta acá. Acá tenemos un intercambiador de calor que opera a una presión intermedia. Hasta ahora siempre hemos despreciado las variaciones de presión a través de los intercambiadores de calor. Eso lo vamos a mantener hasta este punto. Así que acá tenemos que estos dos puntos están a una presión intermedia que la figura acá llama P sub X. ¿Esto qué significa? Comprimimos en un compresor 1 adiabáticamente hasta la presión intermedia. Esto es lo que ocurre en el compresor 1. Luego, el fluido que sale del primer compresor pasa por un intercambiador de calor donde
libera calor hacia otro fluido. Idealmente, o si pudiéramos llevar nuevamente la temperatura hasta la temperatura de entrada de este punto, también está a T1, igual que este que está acá. Si pudiéramos llevar la temperatura de vuelta hasta la temperatura de entrada, el segundo proceso ocurriría en otro compresor adiabático y esta sería la trayectoria. Si lo comparamos con el compresor adiabático que tiene que hacer el trabajo directo desde 1 hasta 2, nos estaríamos ahorrando esta cantidad de energía. Y a este proceso se le conoce como compresión con interenfriamiento. En este caso hay dos etapas de compresión 1 y compresión 2 y un interenfriamiento. Y como podemos ver, el área sombreada representa un ahorro de trabajo. ¿Qué ocurriría si pudiéramos hacer este proceso en 3 etapas de compresión con 2 interenfriamientos? Vamos a establecer acá una presión intermedia 2 y acá una presión intermedia 1. Esto sería, vamos a tratar de hacer mejor las líneas. Entonces vamos a tener, a este le vamos a llamar PX, y acá vamos a tener una PY. Comprimimos primera etapa. Esta sería nuestra primera etapa de compresión. Estas líneas tan pequeñas se me hace un poco difícil. Bien, acá tenemos primera etapa, interenfriamiento, segunda etapa, hasta acá, interenfriamiento, hasta aquí, y de aquí a acá la tercera etapa. Ahora, ¿cuánto trabajo nos ahorraríamos con respecto a un solo compresor? Ahora nos ahorraríamos este trabajo. Si siguiéramos agregando etapas de interenfriamiento, cada vez nos acercaríamos más a una trayectoria similar a la isotérmica. Y en el límite, cuando el número de etapas tiende a infinito, se lograría la trayectoria isotérmica. Y esta es la base para definir un tipo de ciclos de potencia de gas que veremos en el curso de termodinámica 2. En este curso vamos a ver ciclos de potencia de gas, pero solamente los más simples. Sí, para completar el capítulo 5, o el módulo 5, vamos a ver este ejemplo de eficiencia isentrópica. Ese vapor de agua entra a una turbina adiabática a 1 megapascal y 500 grados Celsius. El vapor sale de la turbina a 10 kilopascales. Si la eficiencia isentrópica de la turbina es 0.85, determine la potencia por unidad de flujo de masa obtenida y la temperatura de salida del vapor. Representa el proceso en un diagrama temperatura-entropía con respecto a las líneas de saturación. Desprecie los cambios de energía cinética y energía potencial. Acá nos hablan de una turbina adiabática y nos hablan de una eficiencia isentrópica. De hecho, si nos hubieran proporcionado esto, hubiéramos podido deducir esto. Así que los datos son la presión de entrada y la temperatura de entrada y nos dan la presión de salida y la eficiencia isentrópica de la turbina. Y queremos
la potencia de la turbina por unidad de flujo de masa y queremos la temperatura de salida. Vamos a suponer condiciones estacionarias, transferencia de calor despreciable y cambios despreciables de energía cinética y energía potencial. Para una turbina adiabática, estacionaria, con cambios despreciables de energía cinética y energía potencial, la ecuación de balance de energía para esta turbina se reduce de acuerdo a lo que veíamos en el módulo 4. Este es igual a flujo de masa por H de entrada menos H de salida. Y el problema nos pide la potencia por unidad de flujo de masa y esto es una potencia de salida. Bien. H1. Tenemos que decidir si este estado está en la región de vapor sobrecalentado. Lo más probable es que esté en la región de vapor sobrecalentado. Solamente puede ser vapor saturado o vapor sobrecalentado porque nos hablan de vapor de agua. Entonces H1 sería función de P1 y T1 si está en la región de vapor sobrecalentado. ¿Cómo podemos verificar eso? Tenemos que buscar la temperatura de saturación a P1 y comparar con la temperatura que tenemos. Pero en el estado 2 solo tenemos la presión. Así que sabemos que la presión de 2 es igual a 10 kilopascales, que es menor a la presión de entrada, como debemos esperar en una turbina. El único otro dato que tenemos es el de eficiencia isentrópica. Y para una turbina la eficiencia isentrópica es igual a H1 menos H2, que esto es en realidad el resultado que estamos buscando. Y H2 isentrópico es función de la presión de 2 y la entropía de 1. Esto es la potencia por unidad de flujo de masa que puede generar una turbina reversible operando entre las mismas dos presiones con iguales condiciones de entrada. Así que si presión y temperatura definen el estado 1, también podemos buscar ese 1 en la tabla con T1 y P1. Y eso nos daría suficiente información para definir el estado 2 isentrópico, que no es un estado que existe en esa turbina, es un estado de referencia que permite medir la eficiencia isentrópica de esa turbina. Así que con estos dos datos podemos buscar H2 isentrópica, de tal manera que para el caso que estamos resolviendo, la potencia por unidad de flujo de masa se reduce a la eficiencia isentrópica de la turbina por H1 menos H2 isentrópico. Y decíamos que el problema proporciona suficiente información para buscar H1 y para buscar H2 isentrópico, y la eficiencia isentrópica es un dato del problema. Así que con esto podríamos encontrar la respuesta a la primera pregunta. Pero la segunda pregunta quiere que busquemos la temperatura. Para determinar la temperatura 2 debemos definir el estado 2. Y el estudiante con mucha frecuencia comete el error de suponer que esta es la entalpía del estado 2. Repito, H2 isentrópico es solamente una referencia para definir la eficiencia isentrópica. El estado
que realmente existe a la salida de esa turbina es este que está aquí. Así que si queremos que una entalpía sea la que nos ayuda a definir el estado 2, tiene que ser H2 y no H2 isentrópico. Pero como determinamos H2, podemos despejar H2 de la ecuación que define la eficiencia isentrópica. Así que H2 es igual a H1 menos y de esta manera tendríamos H2 y tendríamos P2, y H2 y P2 son propiedades intensivas e independientes que servirían para definir el estado 2 y poder encontrar cualquier propiedad que necesitemos del estado 2, que en este caso puede ser la temperatura. Y aquí tenemos de la tabla 3 de vapor sobrecalentado H1 y S1. El estado 2 isentrópico, que nos va a ayudar a determinar 2S. La entropía es igual a la del estado 1 y la presión es 10 kilopascales. A esa presión observamos que esta entropía está dentro de estos dos valores, está entre estos dos valores. Por lo tanto, el estado de referencia isentrópico está en la región de mezcla, lo que nos obliga entonces a determinar una X2 isentrópica, una calidad del estado 2 isentrópico. Y de acuerdo a los datos de la tabla, esa calidad es 0.949, así que este estado de referencia isentrópico está cerca de ser vapor saturado. Con esa calidad y estas entalpías de líquido saturado y de vapor saturado podemos encontrar H2 isentrópico. Esto es igual a HF más X2 isentrópico por HFG a 10 kilopascales. Y esta es nuestra entalpía 2 isentrópica. Y para responder a la primera pregunta ya tenemos suficiente información. Tenemos H1 y tenemos H2 isentrópico y tenemos la eficiencia isentrópica. Y habíamos dicho que esto era igual a esto que está acá. Y es lo que sustituimos acá y obtenemos que la potencia por unidad de flujo de masa real, este es el subíndice R, quiere decir que es real, es 865.2 kJ por kilogramo, o también se puede decir que son 865.2 kilowatts por cada kilogramo por segundo de flujo de masa. Para encontrar la temperatura decíamos que teníamos que definir el estado 2 y que la propiedad más fácil de encontrar para determinar o para definir el estado era la entalpía del estado 2. Así que el estado 2 es igual a la entalpía del estado 1 menos la potencia por unidad de flujo de masa si la despejamos de esta ecuación, una vez que ya conocemos esa potencia por unidad de flujo de masa. Y encontramos que la entalpía de salida de la turbina, y acá esto tiene el subíndice R para indicar que es real o para diferenciarlo del estado de referencia. En la mayoría de los casos yo simplemente le llamo H2. Este es el estado real de salida. H2S, decíamos que el estado 2S es simplemente un estado de referencia. Y antes de proceder a definir el estado, es buena idea evaluar la calidad de esta entalpía, comparada con la entalpía de salida de la turbina ideal. Esta entalpía debe ser mayor. Así que en el caso ideal, la entalpía de salida es 2461, aquí es 2613, cumple con ese requisito. Así que ya tenemos H2 y P2. Podemos definir el estado
de salida y buscar la temperatura. De acuerdo a esta información que tiene que ver con la entalpía de líquido saturador de vapor saturado a 10 kilopascales, podemos encontrar que H2 es más grande que HF en la presión de salida. Por lo tanto, este estado debe estar en vapor sobrecalentado. Y esta es la representación del proceso en el diagrama temperatura-entropía con respecto a las líneas de saturación. Este es el estado de referencia y este es el estado real de salida. Y como vemos, el estado ideal está en la región de mezcla, pero el estado real de salida está en la región de vapor sobrecalentado. Y con esto concluimos el quinto módulo del curso de termodinámica, que ha sido además el más extenso. Ya estamos preparados para presentar la segunda prueba parcial. Así que hasta la próxima, jóvenes.